En el silencio de una madrugada de octubre de 1252, los gritos se apagaron. El rey Fernando de Castilla yacía inmóvil en su lecho nupcial, con la boca abierta en un rictus de dolor y los ojos vidriosos clavados en el techo de la alcoba real. Su esposa, la niña reina Violante de Aragón, permanecía sentada a su lado, sosteniendo aún el cáliz dorado que apenas unas horas antes había llenado con vino y muerte. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Fernando contaba una historia de 70 años de crueldad, lujuria y asesinatos. Su piel amarillenta y marchita colgaba como pergamino viejo sobre huesos corroídos por la enfermedad y el vicio. Sus manos, que habían estrangulado a 3 esposas anteriores, ahora temblaban inertes sobre las sábanas empapadas en sudor frío. Pero lo que nadie sabía esa noche era que la criatura de 13 años que velaba su cadáver no era una viuda inocente. Era una asesina premeditada, una niña que había aprendido en apenas 3 días que en el Juego de Tronos la única diferencia entre víctima y verdugo es quién actúa primero. Ya no era la princesa enviada como regalo político. Ya no era la promesa de un linaje puro. Solo era una niña que había elegido vivir, aunque para ello tuviera que matar. Esta es la historia de cómo una princesa de 13 años se convirtió en la viuda más peligrosa de España, y de cómo un matrimonio que debía sellar alianzas se transformó en una ejecución perfecta. Para entender cómo una criatura tan joven llegó a sostener un cáliz envenenado, hay que volver a los meses anteriores, cuando en la corte de Aragón se firmó su sentencia de muerte con tinta dorada y sellos reales. Violant de Aragón nació en 1236 en el Palacio Real de Barcelona, envuelta en seda y expectativas dinásticas. Era la hija del rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, un hombre que medía los territorios ganados en leguas, pero a sus hijas las medía en dotes. Desde el primer día de vida, Violant no fue una niña, fue una pieza de ajedrez en el tablero de la Reconquista. Su educación no se centraba en juegos infantiles, sino en prepararse para ser útil. A los 5 años ya sabía que su destino no le pertenecía. A los 10 conocía perfectamente las alianzas que su futuro matrimonio podría sellar. A los 12 había memorizado los mapas de todos los reinos cristianos y sabía exactamente cuánto valía como moneda de cambio. Pero algo distinguía a Violent de otras princesas destinadas al sacrificio matrimonial. Su mente era brillante, calculadora, capaz de aprender cualquier lección en una sola repetición. Sus tutores la describían como inquietantemente inteligente para una niña. Lo que no sabían es que cada lección de protocolo, cada clase de historia, cada conversación política que escuchaba a escondidas, se convertía en una herramienta que más tarde usaría para sobrevivir. En 1249, cuando Violent tenía apenas 13 años, su padre recibió una propuesta que no podía rechazar. Fernando III de Castilla, conocido como el Santo, había muerto, y su hijo Fernando necesitaba una esposa para fortalecer su legitimidad. El nuevo rey tenía 70 años, 3 esposas muertas en circunstancias sospechosas, y una reputación que helaba la sangre incluso a los nobles más curtidos. Pero también tenía el reino más poderoso de la península y la promesa de oro, territorios y protección militar que Aragón necesitaba desesperadamente. Jaime I no vaciló. Firmó el contrato matrimonial en una tarde de septiembre, mientras Violent bordaba en sus aposentos, ignorante de que acababa de ser vendida al hombre más peligroso de España. Cuando le comunicaron la noticia, Violent no lloró, no suplicó, no se rebeló.
Simplemente preguntó cuándo partiría y qué debía llevar en su equipaje. Su aparente sumisión tranquilizó a todos. Lo que nadie vio fue la frialdad que se instaló en sus ojos. Una frialdad que no era de resignación, sino de cálculo. Su cuerpo no le pertenecía. Lo entendió esa misma noche, mientras contemplaba su reflejo en el espejo de plata de su alcoba. Pero su mente sí era suya, y su mente ya estaba trabajando. El viaje desde Barcelona hasta Toledo duró 3 semanas, pero para Violent fueron 3 semanas de preparación mental. Durante el camino, interrogó discretamente a los emisarios castellanos sobre las costumbres de su futuro esposo, sus gustos, sus rutinas, sus debilidades. Se presentaba como una novia ansiosa por complacer, pero en realidad estaba recopilando información como un espía en territorio enemigo. Lo que descubrió la llenó de una calma extraña. Fernando de Castilla no era solo un anciano lujurioso, era un psicópata sistemático. Sus 3 esposas anteriores habían muerto en su primera noche de bodas, supuestamente de terror nupcial o debilidad de constitución femenina. Pero los rumores susurraban una verdad más oscura. Las había estrangulado con sus propias manos después de consagrar el matrimonio, quedándose con sus dotes y territorios. El patrón era siempre el mismo. Una princesa joven, hermosa y rica. Una boda suntuosa. Una noche de bodas. Un cadáver al amanecer. Y Fernando, viudo enlutado, heredando fortuna y llorando en público por su mala suerte con las esposas. Cuando las torres del Alcázar de Toledo se alzaron en el horizonte, Violent ya sabía que no era una novia. Era la próxima víctima de un serial killer coronado. El palacio que la recibió era una mezcla de opulencia y horror gótico. Los corredores olían a incienso y a algo más, a miedo. Los sirvientes caminaban en silencio, evitando miradas, como si cada palabra pudiera costarles la vida. Las damas de compañía asignadas a Violent tenían los ojos hundidos y las manos temblorosas. Nadie hablaba de las reinas anteriores. Sus nombres habían sido borrados de tapices, retratos y documentos oficiales. Fernando la recibió en el salón del trono como quien recibe un regalo largamente esperado. Era un espectro de hombre, alto, encorvado, con una sonrisa que no llegaba a los ojos y manos sarmentosas que temblaban ligeramente cuando no estaba observado. Su voz sonaba como pergamino rasgándose, y su aliento apestaba a vino rancio y dientes podridos. Pero lo que más impresionó a Violent no fue su aspecto físico, sino su mirada. Era la mirada de alguien que había matado y volvería a matar. De alguien que no veía personas, sino objetos. De alguien que había encontrado placer en la destrucción de la inocencia. Durante la cena de bienvenida, Fernando la observaba como un depredador estudia a su presa. Hablaba de sus queridas esposas fallecidas con una nostalgia obscena, describiendo su delicadeza y fragilidad con detalles que sonaban más a necrofilia que a luto genuino. Esa primera noche, mientras las damas la preparaban para el descanso, Violent fingió un desmayo para quedarse sola. No era para llorar o rezar, era para explorar. Salió descalza de su alcoba y recorrió los pasillos como un fantasma. Conocía el palacio por las descripciones que había memorizado durante el viaje, pero necesitaba orientarse físicamente. Necesitaba encontrar las salidas, las armas, los lugares donde esconderse. Fue en esa exploración nocturna
cuando descubrió la habitación secreta. Detrás de un tapiz que representaba la conquista de Sevilla, había una puerta disimulada. La empujó con cuidado y entró en una cámara que le heló la sangre. Allí estaban los vestidos de novia de las 3 esposas anteriores. 3 trajes blancos colgados como sudarios, pero manchados de sangre seca en el cuello y el pecho. 3 coronas pequeñas, diseñadas para cabezas jóvenes, y 3 retratos de niñas sonrientes que nunca volvieron a sonreír. Violante no gritó, no tembló. Se quedó allí, memorizando cada detalle, cada mancha, cada evidencia del horror sistemático al que estaba destinada. Cuando salió de la habitación, ya no era la misma persona. La niña asustada había muerto en esa cámara secreta. Lo que regresó a la alcoba real era una mente fría, analítica, dispuesta a todo para sobrevivir. Su cuerpo aún le pertenecía por 3 días más. Después de eso, sería otro cadáver colgando en la habitación secreta, a menos que ella actuara primero. Al día siguiente, Violent despertó transformada. No externamente. Seguía siendo la misma criatura menuda de 13 años, con ojos grandes y sonrisa tímida. Pero por dentro había nacido una asesina. Su primera acción fue conquistar a una aliada. Entre las damas asignadas a su servicio, identificó a la más nerviosa. Constanza, una mujer de mediana edad que había servido a las 3 reinas anteriores. Durante el desayuno, Violent la apartó con el pretexto de elegir vestidos. En lugar de hablar de ropas, Violent le preguntó directamente por las muertes anteriores. Constanza se puso pálida, negó saber nada, mintió con una torpeza que confirmó todas las sospechas. Entonces Violent le enseñó un anillo que había sustraído de la habitación secreta, el anillo de bodas de la segunda esposa. Constanza se derrumbó. Lloró, confesando todo. Las estranguladuras, los gritos que nadie había investigado, la prohibición de hablar del tema bajo pena de muerte. Violent no la consoló. Le ofreció algo mejor: venganza. Le explicó que tenía un plan, pero necesitaba información. Constanza, aterrorizada por años de complicidad forzada, se convirtió en su informante. Le reveló las rutinas del rey, sus horarios, sus gustos, sus debilidades físicas. Fernando padecía del corazón. Tomaba una medicina preparada por el médico real, una mezcla de hierbas y venenos en dosis controlada, que calmaba sus palpitaciones, pero que en exceso podría matarlo. El frasco se guardaba en sus aposentos privados, junto a otros remedios. La siguiente pieza del plan era conquistar al médico real, don Rodrigo. Violent se presentó ante él como una novia preocupada por la salud de su futuro esposo. Fingió ansiedad por ayudarlo, por aprender sobre sus dolencias para ser una esposa comprensiva. Don Rodrigo, impresionado por la madurez de la niña, le explicó todo sobre la condición cardíaca del rey. Le enseñó las medicinas, las dosis, los síntomas de una crisis. Sin saberlo, le estaba dando a Violent las claves exactas para asesinar a su paciente. La tercera fase del plan requería acceso a la medicina. Esa noche, mientras Fernando cenaba en el salón principal, Violent fingió un dolor de cabeza y se retiró temprano. Constanza la acompañó y montó guardia mientras la futura reina entraba en los aposentos del rey. El frasco estaba donde don Rodrigo había dicho, un líquido oscuro que olía a hierbas amargas. Violent calculó mentalmente la dosis que había visto administrar al médico, la multiplicó por 10 y vertió esa cantidad en un pequeño frasco que había traído. No era solo el veneno lo que buscaba, también quería conocer la habitación donde moriría.
Memorizó la disposición de los muebles, la ubicación de las armas decorativas, las salidas posibles. Si algo salía mal con el veneno, necesitaría alternativas. Cuando regresó a su alcoba, Violant se sentó frente al espejo y se contempló largamente. En 3 días sería su boda. En 3 días, una de las 2 personas en esa habitación moriría. Y no iba a ser ella. Su cuerpo no le pertenecía, pero su destino sí. El día de la boda amaneció gris y frío, como si el cielo mismo presintiera que presenciaría un asesinato. La ceremonia se celebró en la Catedral de Toledo, con toda la pompa que exigía la unión de 2 coronas. Violant caminó hacia el altar vestida de blanco, como una víctima sacrificial camino al holocausto. Pero bajo las mangas del vestido nupcial llevaba el pequeño frasco con la medicina mortal. En su mente, cada paso hacia Fernando era un paso hacia la libertad. La ceremonia fue una tortura de sonrisas fingidas y votos mentirosos. Fernando la miraba con una posesividad obscena, como quien contempla un juguete que pronto va a romper. Los invitados celebraban la unión sin saber que estaban asistiendo a los funerales anticipados de la novia. Durante el banquete nupcial, Violant interpretó a la perfección el papel de la esposa sumisa y enamorada. Sirvió personalmente la comida a Fernando, le llenó el cáliz con vino, se mostró atenta y cariñosa. Los cortesanos murmuraban admirados por la devoción de la joven reina. Nadie vio el momento en que, al llenar el cáliz por última vez, Violant vertió el contenido del frasco en el vino. El líquido se mezcló sin dejar rastro, sin cambiar el color ni el aroma. Cuando Fernando alzó el cáliz para brindar por su nueva esposa, Violant lo miró directamente a los ojos. Sonrió con la dulzura de una niña inocente, mientras él bebía su muerte. El veneno actuó lentamente. Primero fueron palpitaciones aceleradas, que Fernando atribuyó a la excitación de la noche nupcial. Luego vinieron los sudores fríos, que interpretó como nervios de anciano. Cuando empezó el dolor en el pecho, ya era demasiado tarde. Fernando se desplomó en mitad del brindis, con el cáliz aún en la mano. Sus ojos se volvieron vidriosos, su respiración se volvió un estertor desesperado. En sus últimos momentos de conciencia, miró a Violant y por primera vez en 70 años de vida, experimentó miedo. Ella no apartó la mirada. Se quedó allí, sosteniendo su mano, fingiendo ser la esposa desesperada. Pero sus ojos le enviaban un mensaje claro. Yo gané. Los médicos diagnosticaron muerte súbita por excitación cardíaca. El anciano rey había muerto de la emoción de desposar a una niña tan hermosa. Nadie sospechó del veneno. Nadie investigó. Era la muerte más creíble para un hombre de su edad y condición. Esa noche, Violant durmió sola en el lecho nupcial junto al cadáver de su esposo. No por trauma o por tradición, sino para asegurarse de que estaba realmente muerto, para saborear la primera victoria de su vida. Ya no era una víctima, era una reina, y nadie volvería a tratarla como un objeto. Cuando los cuervos anunciaron la muerte del rey al amanecer, Violant no lloró lágrimas de viuda, lloró lágrimas de alivio. Se había convertido en la mujer más poderosa de Castilla sin haber sido violada, estrangulada o convertida en trofeo sangriento. Su primera acción como reina viuda fue reunir a todas las damas de la corte. Sin preámbulos, las llevó a la habitación secreta detrás del tapiz. Les mostró los vestidos ensangrentados, las coronas de las muertas, los retratos de las víctimas anteriores. No fue crueldad, fue educación. Durante los siguientes 40 años,
Violante de Aragón se convirtió en una de las reinas más sabias y poderosas de la historia española. Promulgó leyes que protegían a las mujeres de los matrimonios forzados, fundó conventos donde las niñas podían refugiarse, estableció códigos que castigaban la violencia doméstica. Nunca se volvió a casar. Rechazó docenas de propuestas matrimoniales de reyes, príncipes y emperadores. Su respuesta era siempre la misma. Había probado el matrimonio una vez y no le había gustado la experiencia. Violent murió en 1301, a los 65 años, rodeada de las mujeres que había protegido. Sus últimas palabras fueron: algunas princesas esperan que las rescaten, otras se rescatan solas. Esta es la historia de una niña que debía morir estrangulada y terminó gobernando durante 4 décadas. De una víctima que se convirtió en verdugo antes de que fuera demasiado tarde. De un matrimonio que comenzó como sacrificio y terminó como liberación. Violante de Aragón no fue la primera princesa vendida a un monstruo, pero fue la primera en envenenar a su comprador. Su historia se convirtió en leyenda susurrada entre las mujeres de la corte. La reina que mató a su marido en la noche de bodas y nunca fue descubierta. Así mueren los tiranos, no con batallas épicas, sino con veneno servido por manos que parecían inocentes. No por ejércitos invasores, sino por víctimas que se niegan a hacerlo. Porque hay monstruos que solo pueden ser derrotados convirtiéndose en monstruo por una noche. Y hay veces que el único acto moral es el asesinato. Y aún hoy, más de 700 años después, en un mundo donde las niñas siguen siendo vendidas como esposas, la historia de Violante de Aragón sigue siendo necesaria, no como justificación del asesinato, sino como recordatorio de que la resistencia tiene muchas formas. Si esta historia te estremeció, comparte este video para que el nombre de Violante no se pierda en el olvido.